Muchas bendiciones, mis amados hermanos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es: ¿puede un ministro ejercer el ministerio de lo que Dios le ha dado? Puede ser pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta, con tan solo de contraer matrimonio en lo civil. Vamos a hablar matrimonio eclesiástico y matrimonio civil para que puedan entender. ¿Puede un ministro ejercer con tan solo, contraer matrimonio civil, Iglesia del Señor? Vamos a ver en este momento con la guía de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vamos a Génesis, ahí vamos a ver el primer matrimonio de lo que hubo en los principios, al inicio. Bendito Dios. ¿Y quién bendijo el primer matrimonio y quién se casó por primera vez, Iglesia del Señor? Aleluya. Vemos a Adán y a Eva. ¿Y quién lo bendijo ese matrimonio? Fue nuestro Dios Todopoderoso. Adán y Eva recibieron la bendición directamente de Dios Todopoderoso. Entonces, ahí vemos el primer matrimonio eclesiástico, Iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué Dios en el nombre de Jesús bendijo ese matrimonio? Bendito Dios, Adán y a Eva. ¿Por qué declaró marido y mujer, como dice la palabra de Dios en Génesis? Bendito Dios 2, lo vamos a leer de esta manera: honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al amado Espíritu Santo. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, enseñoread de los peces. Hasta ahí nomás. Y 2:24 dice la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en Mateo 19:5, lo que Dios unió no lo separa el hombre, o lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces ahí vemos el matrimonio de parte de Dios o matrimonio eclesiástico, Iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué hubo ese matrimonio? ¿Y por qué es necesario de ustedes y nosotros debemos de casarnos? Así como se casaron Adán y Eva en el matrimonio eclesiástico, para poder salir de la fornicación, para poder romper esa maldición de fornicación, donde dice en Apocalipsis 21:8. Bendito, lo vamos a leer, Iglesia del Señor. Dice la palabra: donde los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y eso qué podemos ver? ¿Qué cosa es, Iglesia del Señor? El infierno. Ese es el infierno, Iglesia del Señor. Y lo cual, un ministro o una persona, ya que tiene el llamado, ¿puede ministrar entonces con tan solo de casarse en lo civil? Déjame decirte, Iglesia del Señor, que no. ¿Por qué? Porque si el ministro está ejerciendo el ministerio que Dios le ha dado con tan solo de casarse en lo civil, uno, está ministrando en fornicación. Está ministrando en fornicación. 2, está, bendito Dios, desobedeciendo la palabra, el mandato, o está ministrando en desobediencia a lo que dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios de los cielos: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. O sea, hay dos mandamientos. El primer mandamiento dice que amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ahí, ¿qué está poniendo el siervo de Dios? Está poniendo primero al hombre y está dejando de lado a Dios, con tan solo de creer que ya es suficiente de que tú puedas, o de que puedan ministrar con tan solo de casarse en lo civil. Pero en lo civil, 3, cuando están ministrando en lo civil, Iglesia del Señor, están ministrando en
la maldición de fornicación. Y eso, como siervos, como ministro, eso está impartiendo al pueblo. Vemos la unción que dejó Elías al profeta Eliseo, la doble unción. O sea, eso es real, de que como somos, eso vamos a impartir al pueblo. Y si un ministro está ministrando con tan solo de contraer matrimonio en lo civil, entonces está ministrando en fornicación y eso está impartiendo, está acarreando maldición, iglesia del Señor, bendito Dios, a él y al pueblo, iglesia del Señor. Por eso muchos, en el nombre de Jesús, como su líder o como el pastor está solo casado en lo civil, entonces su líder nomás ya en lo civil es más de lo suficiente. Pero la pregunta es, iglesia del Señor, ¿lo civil entonces no vale? Iglesia del Señor, es un mandato que Dios decretó en bendito Dios de los cielos, en Romanos 3 en adelante, donde debemos de sujetarnos también a las autoridades. Y en estos tiempos las autoridades, ¿qué es lo que nos piden? Debemos tener una identificación, como el DNI, y otra identificación como casados, que tenemos que tener un certificado. Cuando somos solteros, certificado DNI de solteros. Cuando somos casados, DNI de casados, iglesia del Señor. Entonces ahí estamos en regla, iglesia del Señor, obedeciendo al mandato de Dios, porque toda la ley es espiritual. ¿Y si hablamos de espiritual, quién es el espíritu? Es nuestro Dios todopoderoso. Bendito Dios. O sea, en el nombre de Jesús, lo civil vale para la tierra y como hijo de Dios estamos obedeciendo también un mandato, pero lo civil no te saca de la fornicación, de la maldición. ¿Por qué, iglesia del Señor? La pregunta es, ¿por qué un ministro no puede ministrar con tan solo estando casado en lo civil? Porque aún esa maldición sigue en su vida, no está roto todavía. Porque el quien rompe la maldición de fornicación es Dios, utilizando a sus siervos, a los pastores, a los ministros de Dios que sean temerosos de Dios, que sean guardados de Dios. No sé si están entendiendo la palabra de Dios en este momento. Aleluya. Entonces, ¿qué debe hacer el siervo si en estos tiempos está solo casado en lo civil? Tiene que arreglar delante de Dios, casarse, romper esa maldición de fornicación en lo eclesiástico, a través de un siervo de Dios, declarando marido y mujer. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahí sale, bendito Dios de los cielos, de la maldición de fornicación. Ahí sí puede ministrar, porque si en estos tiempos está ministrando solo en lo civil, entonces está ministrando en el pecado, está ministrando en fornicación, iglesia del Señor. Esto estamos hablando para los ministros que en estos tiempos están ministrando o para personas que están en convivencia. Pero déjame decirte, un soltero puede, un joven, un líder, un soltero, ¿puede ser líder? ¿Puede dirigir a la iglesia? Claro que sí, pero siempre en cuando, iglesia del Señor, ese joven, bendito Dios, debe guardarse, debe estar en santidad. Yo recuerdo antes de casarme, bendito Dios, yo ya ministraba, ya predicaba, ya dirigía a iglesia del Señor, pero ¿cuál era el requisito en mí, oh bendito Dios de los cielos? Como era soltero, era de guardarme en santidad, de ser temeroso a Dios, dedicarme a la oración, dedicarme al ayuno, dedicarme ¿cómo se llama? Dedicarme a la lectura de la palabra, a escudriñar la palabra de Dios. Ahí donde dice la palabra, si tú deseas el obispado, buena obra deseas, pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay que comprobar, hay que pasar todas las pruebas, todos los requisitos, lo que Dios, lo que la palabra nos manda. No vaya a ser que cuando pones o ponemos o nos ponemos así, por así, viene el orgullo, entonces nos viene Satanás, nos amaquea y el ministerio se rompe y hacemos quedar mal a Dios, iglesia del Señor. No sé si han entendido la palabra de Dios. Si tú, ministro, en esos tiempos estás ministrando solo por lo civil, solo decir, arregla tu vida delante de Dios, salte de la fornicación, entonces continúa con el, ¿cómo se llama? Con el llamado que Dios te ha dado. Pero ahora, tú puedes decir, pero Dios me está usando a pesar de que yo no estoy casado en lo civil. Déjame decirte, Dios te usa por amor a su nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Déjame decirte que Dios mismo no impidió a Judas
de que sea tesorero sabiendo que le estaba engañando, sabiendo que le iba a engañar y sabiendo que le iba a traicionar. El Señor Jesucristo no le dijo, vamos a cambiar de tesorero, no, sino que lo siguió. Pero ¿cuál ha sido su final? La muerte. ¿Cuál ha sido su final? El infierno, iglesia del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia del Señor. Ordenemos nuestra vida y si Dios te ha llamado, bendito Dios, a ministrar, te dio un ministerio y si tú tienes tu pareja, estás conviviendo, entonces entra en obediencia, casándote por lo civil, casándote por lo eclesiástico, rompiendo esa maldición de fornicación y obedeciendo, como dice la palabra en Romanos, sometámonos a las autoridades, casándote por lo civil. Entonces estarías en obediencia, ahí sí puedes ejercer el ministerio y ahí donde tú vas a ser bendecido, donde vas a salir de la fornicación. Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos dejando esta palabra de meditación, de exhortación con mucha humildad y a eso Dios nos ha llamado a poder predicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, su hermano en Cristo, Miguel Santos Sosa. Muchas bendiciones.